Bienvenidos a Sueños Encantados. Este es el lugar donde la magia de las historias se encuentra con la tranquilidad del sueño. En este rincón mágico, te invitamos a embarcarte en un viaje de cuentos que te guiarán hacia un dulce y reparador descanso. Imagina un mundo donde los sueños cobran vida, donde los personajes de tus cuentos favoritos te susurran al oído y te envuelven en una suave nube de relajación. En Sueños Encantados, creamos un espacio donde la imaginación y la serenidad se entrelazan para llevar a los más pequeños y a los no tan pequeños a un profundo sueño reparador. Capítulo 1. Abajo del agujero del conejo. Había una vez una niña llamada Alicia. Un día, mientras estaba sentada en el jardín junto a su hermana, vio un conejo blanco que parecía muy apurado. El conejo llevaba un reloj y decía: «Oh, Dios mío, estoy muy tarde». Alicia, muy curiosa, decidió seguir al conejo blanco, y lo hizo. El conejo blanco saltó dentro de un agujero en el suelo, y Alicia decidió seguirla. Pero, ¡oh, sorpresa! Cuando Alicia entró en el agujero, no cayó al suelo. En lugar de eso, comenzó a caer y caer, como si estuviera flotando en el aire. Mientras caía, Alicia pasó por muchas cosas extrañas. Vio estantes llenos de libros y botellas que flotaban. Se preguntaba si alguna vez llegaría al suelo. Estaba tan asombrada. Finalmente, después de un largo tiempo, Alicia aterrizó en un lugar muy extraño. Era un mundo diferente, el país de las maravillas. Aquí, todo era diferente a lo que Alicia había visto antes. Había animales que hablaban, flores que cantaban y cosas que no tenían sentido. Alicia estaba un poco confundida, pero también emocionada por todas las aventuras que le esperaban en el país de las maravillas. Y así comenzó su viaje mágico en este lugar, lleno de sorpresas y diversión. Alicia exploró este mundo maravilloso y se encontró con personajes extraños y amigables. A medida que caminaba por el país de las maravillas, se dio cuenta de que las cosas aquí eran muy diferentes de su casa, pero eso lo hacía aún más emocionante. Capítulo 2. La piscina de lágrimas. Alicia caminaba por el bosque cuando se encontró con una casa muy peculiar. En esta casa vivía un ratón. Pero este no era un ratón común, era un ratón muy nervioso. El ratón tenía miedo de Alicia porque pensaba que ella era un gato. Alicia intentó calmar al ratón y le contó historias sobre su gato, pero el ratón seguía asustado. Entonces, el ratón le habló a Alicia sobre una piscina de lágrimas que estaba cerca. Resulta que todas las criaturas del país de las maravillas habían estado llorando tanto que habían llenado una piscina con sus lágrimas. El ratón y Alicia decidieron ir a ver esta piscina. Cuando llegaron, vieron que la piscina estaba llena de lágrimas, lágrimas de todos los tamaños. Había lágrimas grandes como del tamaño de unas bañeras y lágrimas pequeñas como del tamaño de unos guisantes. Alicia y el ratón decidieron nadar en la piscina de lágrimas. Pero cuando lo hicieron, algo muy extraño sucedió. El agua de la piscina de lágrimas hizo que todos los animales que nadan en ella se encogieran y se hicieran muy pequeños. Alicia se convirtió en una niña muy pequeña, del tamaño de una muñeca de juguete, y el ratón se volvió aún más pequeño que ella. A pesar de ser tan pequeña, Alicia decidió que iba a explorar más el país de las maravillas. Se aventuró en un mundo aún más grande y mágico, lleno de criaturas sorprendentes y aventuras emocionantes. Y así, con una sonrisa valiente en su rostro, la pequeña Alicia continuó su viaje en el país de las maravillas, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. Capítulo 3. Un consejo de un gato. Después de nadar en la piscina de lágrimas y volverse pequeña como una muñeca,
llegó a un lugar muy extraño y conoció a un gato aún más extraño. Mientras caminaba por un bosque, Alicia se encontró con un gato que flotaba en el aire. Sí, flotaba como un globo. El gato tenía una sonrisa en su rostro y le preguntó a Alicia hacia dónde se dirigía. Alicia le explicó que estaba tratando de encontrar su camino en este mundo mágico. El gato, siendo un gato muy singular, le dio un consejo que sonaba un poco raro. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Alicia pensó en esto por un momento y se dio cuenta de que el gato tenía razón. Si no tenía un destino específico, podía aventurarse por cualquier camino y descubrir cosas nuevas y emocionantes. Después de darle su consejo, el gato desapareció misteriosamente, dejando solo su sonrisa detrás. Alicia decidió seguir explorando este lugar asombroso y tomó uno de los caminos que se extendían por el bosque. Mientras caminaba, Alicia se encontró con un jardín muy hermoso. Había flores de todos los colores y cada una de ellas parecía hablar y tener su propia personalidad. Algunas eran amigables y otras no tanto. Alicia pasó un tiempo charlando con las flores y conociendo sus historias. Algunas flores eran muy vanidosas y se creían las más hermosas, mientras que otras eran modestas y amigables. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el cielo, Alicia decidió seguir su camino y explorar más del país de las maravillas. El mundo que la rodeaba seguía siendo misterioso y emocionante, y así, con una mente llena de curiosidad y un corazón lleno de valentía, la pequeña Alicia continuó su viaje, lista para enfrentar las sorpresas y maravillas que el país de las maravillas tenía reservadas para ella. Capítulo 4. El jardín del abuelo. Después de caminar por un tiempo, llegó a un lugar aún más interesante, el jardín del abuelo. Este jardín era muy especial y estaba lleno de plantas, flores y árboles gigantes. Lo primero que notó Alicia fue que las flores en este jardín eran tan grandes como ella. Había margaritas tan altas como árboles y girasoles gigantes que se inclinaban hacia abajo para saludarla. Estas flores no solo eran grandes, sino que también hablaban. Alicia se acercó a una de las flores y comenzó a hablar con ella. Resulta que estas flores eran muy educadas, pero también un poco presumidas. Cada una de ellas pensaba que era la más importante y especial. Mientras hablaba con las flores, Alicia notó que había un lirio blanco solitario en el medio del jardín. Este lirio era diferente de las otras flores. Era modesto y amable, y no se creía mejor que las demás. Alicia se acercó al lirio blanco y habló con él. El lirio le explicó que todas las otras flores eran muy orgullosas y que se sentían importantes, pero él no se preocupaba por esas cosas. Simplemente disfrutaba su tiempo en el jardín y se sentía feliz. Alicia pasó un tiempo agradable con el lirio blanco antes de continuar su viaje por el país de las maravillas. Se dio cuenta de que no todas las cosas especiales eran grandes y ruidosas. A veces, las más especiales eran las más sencillas y amables. Después de despedirse del lirio blanco y las otras flores, Alicia siguió su camino en busca de más aventuras en este mundo mágico y lleno de sorpresas. Y así, con una sonrisa en su rostro y el recuerdo del jardín del abuelo en su corazón. Capítulo 5. Un consejo de una oruga. Su siguiente aventura la llevó a un lugar muy especial. Un bosque tranquilo y misterioso. Este bosque era diferente a cualquier bosque que Alicia hubiera visto antes. Los árboles eran altos y frondosos, y sus ramas formaban arcos mágicos sobre el sendero. El suelo estaba cubierto de hojas suaves y crujientes. Alicia caminó por el bosque, maravillándose con la belleza de la naturaleza a su alrededor. El
aire estaba lleno de susurros de hojas y el canto de los pájaros. El sol brillaba a través de las ramas, creando rayos de luz que bailaban en el suelo. Mientras exploraba, Alicia se encontró con una oruga muy peculiar. Esta oruga era de un hermoso color azul brillante y estaba descansando sobre una seta. La oruga tenía un aire tranquilo y sabio. Alicia decidió hablar con la oruga y le preguntó si sabía cómo salir del país de las maravillas, ya que seguía perdida en este mundo extraño. La oruga, en lugar de darle una respuesta directa, le hizo una pregunta intrigante. ¿Quién eres tú? Alicia se sintió un poco confundida por la pregunta, pero trató de responder de la mejor manera que pudo. La oruga le dijo que a veces, para encontrar respuestas, uno debe cambiar. Luego, le aconsejó a Alicia que comiera un pedazo de la seta mágica que estaba a su lado. Alicia decidió seguir el consejo de la oruga y probó la seta. Y, de repente, comenzó a cambiar de tamaño. Primero se volvió muy pequeña, y luego muy alta, y luego volvió a su tamaño normal. Alicia agradeció a la oruga y continuó su camino a través del bosque encantado, sabiendo que este mundo estaba lleno de sorpresas y maravillas. A medida que el sol se ponía en el cielo, Alicia se sintió tranquila y lista para explorar lo que vendría a continuación. Y así, con una sonrisa en su rostro y el recuerdo del misterioso bosque en su corazón, la pequeña Alicia continuó su viaje en el país de las maravillas, lista para descubrir nuevos secretos y aventuras. Capítulo 6. Cerdo y pimiento. Alicia continuó su viaje en el país de las maravillas y llegó a un lugar aún más extraño y emocionante. Una casa que parecía estar habitada por criaturas y objetos que tenían tamaños y formas inusuales. La casa tenía una puerta muy pequeña, tan pequeña que Alicia tuvo que encogerse mucho para poder entrar. Una vez adentro, se encontró en una habitación muy acogedora, pero había algo extraño en ella. En el centro de la habitación había una mesa con una botella etiquetada como Bebébeme. Al lado de la botella había un pastel etiquetado como Cómeme. Alicia pensó que era una idea muy peculiar etiquetar objetos de esa manera. Alicia probó un poco de la botella y de repente comenzó a encogerse. Se hizo tan pequeña que temió que nunca pudiera volver a su tamaño normal. Desesperada por encontrar una solución, notó una llave dorada en la mesa. Alicia se dio cuenta de que la llave podría ayudarla a abrir la puerta para salir de la habitación. Pero ahora era demasiado pequeña para alcanzar la cerradura. Entonces, vio una pequeña tortuga en el rincón de la habitación. La tortuga parecía muy lenta, pero también muy sabia. Alicia le pidió ayuda, y la tortuga le dijo que podía llevarla hasta la cerradura si ella subía a su espalda. Así que, con la ayuda de la amable tortuga, Alicia logró abrir la puerta y salir de la habitación. Cuando Alicia salió de la casa, se encontró en un hermoso jardín lleno de flores y árboles. El sol brillaba en el cielo y el aire estaba lleno de fragancias frescas. Se sentía como si estuviera en un lugar mágico. Alicia se sentó en el césped y contempló las maravillas del jardín. Vio flores de todos los colores y tamaños, mariposas revoloteando y pájaros cantando. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos y las sorpresas del país de las maravillas, este mundo también podía ser un lugar hermoso y tranquilo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Alicia se sintió cansada pero feliz. Decidió descansar en el jardín y contemplar las estrellas antes de continuar su viaje al día siguiente. Y así, con una sonrisa en su rostro y el recuerdo del hermoso jardín en su corazón, la pequeña Alicia se quedó dormida bajo las estrellas. Capítulo 7.
Un consejo de un gato de Cheshire. Después de sus aventuras en el jardín del abuelo y la casa mágica, Alicia siguió explorando el país de las maravillas y llegó a un lugar aún más intrigante. Un bosque espeso y oscuro. Este bosque era diferente de los bosques que había visto antes y estaba lleno de árboles altos y misterios. A medida que Alicia caminaba por el bosque, comenzó a sentirse un poco asustada. El bosque estaba lleno de sombras y sonidos extraños. Pero justo cuando parecía que no podía avanzar más, se encontró con una criatura muy especial: el gato de Cheshire. El gato de Cheshire era un gato muy peculiar. Tenía una sonrisa enorme que flotaba en el aire incluso cuando su cuerpo desaparecía. Alicia le preguntó al gato cómo podría salir del bosque y continuar su viaje. El gato de Cheshire, siendo misterioso como siempre, le dio un consejo intrigante. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Esto sonaba familiar, ya que la oruga también le había dado un consejo similar. Alicia se dio cuenta de que en el país de las maravillas, las respuestas no siempre eran directas. A veces, el viaje en sí era más importante que el destino. Con la ayuda de las direcciones del gato de Cheshire, Alicia finalmente salió del oscuro bosque y llegó a un lugar muy especial. Una casa donde había una fiesta de té en curso. Esta casa pertenecía a la liebre de marzo, el sombrerero loco y el lirón. La liebre de marzo, el sombrerero loco y el lirón estaban teniendo una fiesta de té muy peculiar. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre era hora del té para ellos. Cantaban canciones extrañas y compartían historias locas. Alicia decidió unirse a la fiesta de té y escuchó las conversaciones extravagantes de los invitados. Aunque eran un poco excéntricos, Alicia se dio cuenta de que estaban tratando de ser amigables y divertidos. A medida que el sol se ponía en el cielo, Alicia se despidió de la fiesta de té y decidió continuar su viaje en el país de las maravillas. Aunque había encontrado criaturas extrañas y lugares misteriosos, también había aprendido a disfrutar de la diversión y la aventura en su viaje. Y así, con una sonrisa en su rostro y el recuerdo de la sonrisa flotante del gato de Cheshire en su corazón, la pequeña Alicia continuó su viaje, lista para explorar más del país de las maravillas y las sorpresas que le esperaban. Capítulo 8. La reina del corazón. Después de su encuentro con el gato de Cheshire y la fiesta de té loca, esta vez se encontró en un lugar aún más sorprendente, un jardín de rosas rojas tan grande que parecía extenderse para siempre. El jardín estaba lleno de rosas rojas y cuidar de ellas debía de ser un trabajo muy serio en este lugar. Los jardineros eran naipes, como los de una baraja de cartas, y estaban ocupados pintando las rosas de rojo. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Alicia notó que algunas de las rosas en el jardín no eran rojas, eran blancas. Y no solo eran blancas, sino que estaban pintadas incorrectamente. Esto hizo que la reina del corazón, una reina muy autoritaria que gobernaba el jardín, se enfadara mucho. La reina del corazón tenía una regla muy estricta. Todas las rosas debían ser rojas o habría consecuencias graves. Cuando vio las rosas blancas, exigió que alguien fuera castigado por esta terrible ofensa. Alicia observó mientras los naipes se esforzaban por encontrar al culpable. Afortunadamente, el sombrerero loco, que había estado en la fiesta de té anteriormente, intervino para ayudar a Alicia. El sombrerero distrajo a la reina del corazón y los naipes, lo que permitió que Alicia escapara sin ser castigada. Mientras exploraba más del jardín, Alicia se encontró con un jardín de flores muy especial. Estas flores eran de todos los colores del arco iris
y estaban llenas de alegría. A diferencia de las rosas en el jardín anterior, estas flores eran amigables y felices. Alicia pasó tiempo charlando con las flores del jardín del arco iris y disfrutó de su compañía. Aprendió que no todas las reglas tenían que ser estrictas y que algunas personas preferían disfrutar la vida de una manera más alegre y colorida. Con el tiempo, Alicia se dio cuenta de que había muchas formas diferentes de vivir en el país de las maravillas. Algunas criaturas eran extravagantes y serias, mientras que otras eran alegres y amigables. A medida que el sol se ponía en el cielo, Alicia decidió seguir su viaje en busca de más aventuras y sorpresas en este mundo mágico y diverso. Capítulo 9. La llegada de Alicia y el juicio del rey. Esta vez llegó a un lugar muy emocionante, el corazón del país, donde estaba el rey y la reina. Alicia se encontró en un gran patio con un montón de criaturas y personajes del país de las maravillas. Había animales, naipes, el conejo blanco y muchos otros. Todos estaban esperando algo emocionante, un juicio. El rey de corazones y la reina de corazones estaban en el centro del patio y tenían un gran trono. El rey era amable y gentil, pero la reina, como recordarás, era un poco temperamental. El juicio se trataba de tartas. Había un montón de tartas deliciosas en el suelo y alguien las había probado sin permiso. La reina de corazones estaba furiosa y quería encontrar al culpable para castigarlo. Alicia se enteró de que se estaba llevando a cabo un juicio muy peculiar. Los testigos eran un poco confusos y sus testimonios eran cómicos. El conejo blanco, por ejemplo, testificó que había visto a alguien, pero no podía recordar quién. Alicia se sintió un poco preocupada porque no quería que nadie fuera castigado por una pequeña travesura. Entonces, decidió dar su propio testimonio y contar la verdad sobre lo que había sucedido. Alicia dijo que no había visto a nadie comer las tartas y que nadie debería ser castigado por algo que no estaba claro. Esto hizo que la reina de corazones se enfureciera aún más. Sin embargo, el rey de corazones, siendo amable y sensato, decidió que el juicio debía detenerse y que todos deberían disfrutar de las tartas. Con eso, la tensión se disipó y todos en el patio comenzaron a disfrutar de las deliciosas tartas. Alicia se sintió aliviada de que nadie fuera castigado injustamente. A medida que el sol se ponía en el cielo, Alicia se dio cuenta de que su tiempo en el país de las maravillas estaba llegando a su fin. A pesar de las aventuras, los desafíos y las criaturas extrañas que había conocido, había aprendido muchas lecciones importantes. Y así, con una sonrisa en su rostro y el recuerdo del curioso juicio en su corazón, la pequeña Alicia se despidió del país de las maravillas y se preparó para volver a su mundo, llevando consigo las valiosas lecciones que había aprendido en su viaje. Capítulo 10. El regreso a casa de Alicia. Alicia se dio cuenta de que extrañaba su hogar. A pesar de todas las maravillas y sorpresas en el país de las maravillas, tenía una familia y una vida en su mundo real que valoraba mucho. Alicia comenzó a preguntarse cómo podría volver a casa. Se preguntó si todo lo que había experimentado había sido un sueño o una fantasía, pero sabía que tenía que encontrar una manera de regresar. Entonces, mientras pensaba en esto, notó que se estaba quedando dormida bajo un árbol en el país de las maravillas. Mientras dormía, comenzó a soñar y a flotar hacia arriba como una burbuja. Alicia flotó por el aire y pasó por todo tipo de lugares extraños y emocionantes que había visitado en su viaje. El bosque oscuro, el jardín de rosas, el jardín del arco iris,
La casa del sombrerero loco y muchos otros. Finalmente, Alicia se encontró flotando sobre su propia casa y su propia cama. Se dio cuenta de que estaba despertando de su sueño y que estaba de regreso en su mundo real. Cuando abrió los ojos, estaba en su propia cama, en su propia habitación, rodeada de su familia y sus cosas familiares. Se dio cuenta de que había tenido una aventura increíble en el país de las maravillas, pero también apreciaba su vida cotidiana en casa. Alicia sonrió y se dio cuenta de que había aprendido muchas cosas en su viaje. Había aprendido a ser valiente, a enfrentar desafíos y a apreciar las cosas especiales en su vida. Aunque el país de las maravillas era mágico y emocionante, su hogar también era un lugar muy especial. Con ese pensamiento reconfortante, Alicia cerró los ojos y se durmió, lista para enfrentar un nuevo día en su mundo real, sabiendo que siempre podría recordar sus aventuras en el país de las maravillas cuando quisiera.